Saludos y bienvenidos a otro episodio de Aguilar Opina. Soy Alfonso Aguilar. Gracias por conectarse con nosotros y les recuerdo que pueden seguir toda la programación de Voz a través de las principales plataformas digitales, las plataformas de podcast y también pueden bajar nuestro app. Hoy les quiero hablar del indulto que el presidente Joe Biden le diera en estos días a su hijo Hunter Biden. Esto ha causado muchísimo escándalo, revuelo, no solo en Washington, pero a través de toda la nación. Y no creo que sea tanto porque está indultando a su hijo. Otros presidentes, republicanos y demócratas, lo hicieron. El presidente Bill Clinton indultó a su hermano. El presidente Trump indultó al papá de su yerno, Jared Kushner. Aquí el problema es lo expansivo de este indulto. Es un indulto completo e incondicional por un periodo de 10 años, de 2014 al 2024, y por cualquier ofensa cometida, incluso ofensas por las cuales no le han radicado cargos o no ha sido convicto. O sea que, en teoría, si él cometió durante esos 10 años un asesinato, pues no le radicarían cargos porque ya está indultado, lo que obviamente es inconcebible. El único precedente que hay para esto es el indulto que el presidente Gerald Ford le diera a Richard Nixon después que dejara la Casa Blanca, después del escándalo de Watergate. Pero aún así, ese indulto fue por un periodo más corto de tiempo, fue por 5 años, los 5 años que duró la administración Nixon. O sea que este indulto de Biden rebasa incluso ese periodo de tiempo, es por 10 años. Pero yo creo que la otra razón, y quizás la principal razón del escándalo que esto ha generado, es la mentira, la mendacidad de Joe Biden. Porque recordemos que este hombre juró y perjuró que él no indultaría a su hijo, que él no estaba por encima de la ley. Recordemos a su portavoz, Karine Jean-Pierre, desde la sala de prensa de la Casa Blanca, diciendo que Biden es un hombre de principios, tiene una claridad mental, moral impresionante. Siempre que decían que no indultaría a su hijo, trataban de proyectar esa imagen de que él no abusaría del poder, de su poder constitucional para beneficiar a su hijo. Y ahora vemos que resultó ser toda una mentira, una gran hipocresía. Incluso según un reportaje del New York Times, ya en junio, cuando Biden todavía era candidato presidencial, cuando encuentran culpable a Hunter por los cargos de posesión ilegal de armas, ya Biden empieza a hablar con sus asesores sobre la posibilidad de indultar a su hijo. Y esto es curioso, porque en ese momento públicamente estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo que más nunca indultaría a su hijo. Sin embargo, internamente lo estaba discutiendo. O sea, que es una hipocresía, un engaño total. Esa discusión continúa y aumenta en septiembre, cuando Hunter se declara culpable por los cargos contributivos, que incluyen evasión contributiva. O sea que Hunter ha sido encontrado culpable en dos casos, uno por eh, posesión ilegal de armas y otro por delitos contributivos, que incluye evasión contributiva. Pero como digo, el indulto es todavía más expansivo, pudiera incluir muchas más cosas. Y de hecho, no nos sorprende que este periodo del indulto empiece en el 2014, porque es en el 2014 cuando Hunter Biden se une a la junta de esa compañía de energía en Ucrania, Burisma. Y sabemos que hay alegaciones muy serias de que Hunter Biden eh, participó de un esquema de compra de influencias, que todos esos clientes, incluyendo Burisma, le pagaban una cantidad de dinero y él usaba a su papá, que entonces era vicepresidente de los Estados Unidos, para conseguir favores del gobierno federal, conseguir acceso y favores del gobierno federal. Un esquema de compra de influencias. Entonces, obviamente, Joe Biden está preocupado que la futura administración Trump, el Departamento de Justicia de la futura administración, le radique cargos a su hijo
e incluso posiblemente a él por un esquema de compra de influencias. Por eso es que este periodo empieza en el 2014. Y es entendible que Joe Biden no quisiera ver a su hijo en prisión. Eso se entiende. Pero eso no justifica la mentira al pueblo americano. Cuando le preguntaban sobre si indultaría, perdonaría a su hijo, él muy bien podía haber dicho, mira, no, no lo sé, esperemos que no llegue a eso. Él no. Él, de una manera definitiva, dijo que no lo haría. Y es que obviamente él era candidato a presidente y no quería que un indulto afectara las elecciones, su posibilidad de llegar a la presidencia. Él quería proyectarse como este hombre de principios. Y después, cuando dejó de ser candidato, aún así no quería afectar las posibilidades de Kamala Harris de ganar las elecciones. Por eso esperó hasta después de las elecciones. Pero esto no nos debe sorprender, porque Joe Biden, contrario a lo que nos dice la prensa, contrario a lo que nos dicen los demócratas, que siempre tiene una carrera de servicio público inmaculada, siempre ha demostrado que es un hombre de principio, eso es totalmente falso. Es una fabricación, una ficción creada por los Biden y por los demócratas y sus colaboradores en la prensa tradicional. La historia de Biden, desde el comienzo de su carrera pública, es de ser un mentiroso, de ser un embustero. Este no es un hombre de principios. Mintió cuando corrió para presidente décadas atrás. Recordemos que ahora que Biden salió presidente, esta era la tercera vez que corría para presidente. Pero en las ocasiones anteriores aprovechó para mentir, cometió plagio en un discurso que dio, utilizó un discurso el texto de un discurso de un político británico. Incluso en un momento dijo en la campaña que él había terminado como de los primeros en su clase en la Facultad de Derecho. Resultó que eso era todo una mentira. Había terminado al final en su clase en la Facultad de Derecho. Y pensemos en en esta campaña en el 2020 para presidente, las mentiras que dijo. Dijo que la computadora Hunter era desinformación rusa. Falso, era su computadora. Dijo que nunca se reunió con clientes de su hijo. Ya sabemos que sí se reunió con clientes de su hijo. Dijo que Hunter nunca recibió dinero de China. Ya tenemos evidencia de que Hunter sí tenía clientes en China y recibió dinero de China. Dijo además que no había una crisis en la frontera. Tenemos tremenda crisis en la frontera. Dijo que la inflación era transitoria, pues se mantuvo sumamente alta y se mantiene alta al día de hoy. Dijo que la salida de Afganistán fue exitosa cuando todo el mundo sabe que fue un caos. Esta es una administración, este es un hombre que ha mentido una y otra vez. Y es curioso porque él dijo que esta iba a ser la administración más abierta y más transparente en la historia de los Estados Unidos. Pues todo lo contrario. Esta ha sido una administración caracterizada por mentiras y embustes. Incluso su salida de la nominación demócrata a la presidencia. Él quería ser el candidato, pero le pusieron presión para dejar la nominación. Y después que la deja, en vez de decir, me presionaron, que dice, no, yo soy un hombre de principios. Dejé la candidatura porque pensé que otro podía, que ya no era mi tiempo, que tenía que pasar la antorcha a otra generación. Falso, todo un embuste. Ahora, esta decisión de indultar a su hijo también responde a un interés personal. Joe Biden sabe que si la investigación del fiscal especial David Weiss continuaba, porque la investigación del fiscal especial continúa y están analizando los negocios de Joe Biden, de Hunter Biden, para ver si hubo un esquema de compra de influencias. Él sabía que si esa investigación continuaba, de ahí podía surgir evidencia que lo implicara a él, que él efectivamente estaba haciendo negocios con su hijo cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. Al indultar, al indultar a su hijo Hunter, estas investigaciones se terminan. O sea que la única manera para investigar, que nos queda ahora, para saber si Hunter Biden efectivamente fue parte de este esquema de compra de influencias, es que la próxima administración
designe un fiscal especial para que investigue específicamente a Joe Biden. Y hay suficiente evidencia para hacerlo. Ya hay por lo menos 3 testigos que ante el Congreso testificaron bajo juramento que Joe Biden era parte de ese esquema de influencias. Tony Bobulinski, Galanis, Devon Archer, los 3 dijeron que él era parte de ese esquema, que él le daba acceso al gobierno federal a los clientes de Joe Biden, de Hunter Biden. O sea que lejos de ser una familia de principios, esta familia es una mafia. Es una mafia. Por eso no nos debe sorprender si este presidente indulta a otras personas de su familia, que posiblemente fueron parte de este esquema de compra de influencias, por ejemplo, a su hermano. Recordemos también que algunas de estas transferencias electrónicas de clientes de Hunter iban a cuentas de otros familiares de Hunter y de Joe Biden. O sea, que en teoría él pudiera indultar a su hermano y a otros miembros de su familia. Y eso obviamente demostraría que está tratando de esconder lo que la familia pudo haber hecho, de cómo la familia pudo haberse forrado utilizando sus influencias en el gobierno federal cuando era vicepresidente. Lo irónico es que ahora, después de decir que es un hombre de principios, que no está encima de la ley, ahora cuando emite este indulto, emite una declaración diciendo que lo hace porque este proceso criminal en contra de su hijo Hunter fue totalmente parcializado, que fue una persecución política, que la única razón por qué le erradicaron cargos a Hunter es porque es hijo de Joe Biden. Lo que es irónico, porque este presidente siempre nos ha dicho que el Departamento de Justicia es transparente, justo, objetivo. Ahora dice que el Departamento de Justicia y un fiscal especial estaba completamente politizado. En otras palabras, más mentiras. La única razón para indultar a su hijo es que no quiere ver a su hijo detrás de la barra de una cárcel. Y tampoco quiere que surja evidencia que lo implique a él de participar de un esquema de influencias, de compra de influencias, de un esquema de corrupción sin precedentes, que sería el caso de corrupción más grande en la historia de la política americana. Es lamentable, pero Joe Biden termina su administración de la misma manera de cómo se ha comportado durante toda su carrera pública, mintiendo. Este presidente no solo ha sido incompetente en su gestión de gobierno, pero también ha sido un mentiroso. Continuamente le ha mentido al pueblo americano. Ya estamos de regreso y ahora quiero enfocarme más bien en los aspectos legales de este indulto, que como dije también generan escándalo. Y para ello he invitado a un buen amigo, abogado constitucionalista, Gualberto García Jones. Gualberto, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar contigo. Como decía, aquí parte del problema, parte del escándalo es lo expansivo que es este indulto. No solo es por un periodo largo, de 10 años, pero también cubre cualquier crimen, aun si por ese crimen no le hayan radicado cargos o no haya sido convicto. O sea que es muy, muy amplio. Se parece un poco al indulto que en su momento el presidente Gerald Ford le dio a Richard Nixon, pero el periodo de tiempo es mucho más largo. O sea, esto es bastante amplio y parece exagerado, ¿no? Sí, bueno, sin duda es el indulto más amplio de la historia. Eh, También es el indulto, digamos, más falso a primera vista, porque obviamente el razonamiento de esa fecha, del 2014, no es que Hunter Biden haya estado en un cargo como el presidente Nixon, que su indulto fue por el término de su periodo como presidente, sino
por algo que no está dicho, pero que todo el mundo sabe, y es que en el 2014 es cuando él empezó a trabajar para esa empresa, bueno, trabajar entre comillas, a recibir dinero de esa empresa ucraniana, Burisma, y eso no lo menciona el texto, pero obviamente todo el mundo lo sabe. Entonces, O la sea, verdad que es el que es una presidente Biden carta. anticipa que a su hijo le pudieran radicar cargos por los negocios sus negocios turbios. Correcto, correcto. Y obviamente se habla mucho de, bueno, es que está siendo buen papá, pero obviamente lo que está haciendo el presidente Biden también es inmunizarse él mismo, ¿no? De estos posibles cargos que todo el mundo también sabe que el big guy, pues si no es Joseph Biden, pues nadie sabe quién es. Pues vamos por parte. Primero que nada, o sea, llama la atención que lo indulte por cosas por las cuales no le han radicado cargos, ¿verdad? O sea, él, según este Correcto, indulto, él puede haber cometido un asesinato durante este periodo de 10 años y estaría indultado, ¿no? O sea, eso correcto. legalmente choca. Sí, y el único precedente, de nuevo, es el caso de Ford. O sea, solo hay un precedente en el que se haya dado un indulto así a carta blanca. Y en ese caso, pues estaba el contexto muy específico de Watergate, de actos oficiales como presidente, sí, actos ilegales, pero había un contexto en el que enmarcar ese indulto. En este caso es un indulto, digamos, por un periodo mucho más amplio y sin ninguna especificación. Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Que esto rebasa el indulto de Ford a Nixon, porque fue por 5 años el periodo que estuvo Nixon como presidente. Este es un periodo de 10 años, sumamente eh, eh, largo. Pero hay que reconocer que el poder del indulto del presidente, de mi punto de vista, en el pasado ha sido abusado. Han indultado un sinnúmero de personas que quizás no se lo merecían o de dudosa reputación, pero aún así, cuando han indultado en términos generales a estas personas, siempre ha sido por cargos específicos, por convicciones específicas. Nuevamente, aquí es por cualquier cosa, aunque no le hayan radicado cargo. Correcto, o sea, se ha usado muchísimo el indulto. La verdad es que no hay mucho precedente jurídico porque siempre se ha asumido de que es como está escrito de una forma muy amplia, pues que es un poder amplio. Pero George Washington lo usó contra los que se tuvieron la rebelión del Whiskey Rebellion al Uh -huh. comienzo de este país. Lo usaron después de la Guerra Civil para perdonar y para indultar a algunos de los que habían apoyado al sur. Y obviamente después de eso lo han usado casi todos los presidentes para indultar a aliados políticos. Pero es muy importante decir que en la forma en que lo utilizaron sí fue un poco burda, digamos, porque eran para delitos que eran claros, desde el presidente Bill Clinton, a su hermano por posesión de cocaína, hasta el mismo presidente Trump que indultó al padre de Kushner. O sea, la verdad es que el indulto es algo un poco feo, pero es que Pero Biden ha encontrado la la manera, constitución lo permite, es la realidad. O sea, lo permite, pero pero Biden ha aquí el abusado de problema eso. es, como digo, o sea, todos estos casos que tú mencionas eran por casos específicos cometidos en un momento específico, ¿verdad? Aquí estamos hablando Correcto, de unos periodos sumamente largos por ofensas por las cuales incluso no le han radicado cargos. correcto. Eh, eh, Yo honestamente creo que esto es y algo no hay que jurisprudencia sobre esto, o sea, el Tribunal Supremo no se ha expresado sobre esto, estableciendo algún tipo de parámetros bajo los cuales se debe ejercer este poder. correcto. Y el motivo creo que es porque cómo se enmarcó la razón por la cual se creó este poder es para pasar página en temas de crisis nacionales, como pudo ser el Whiskey Rebellion al comienzo del país o la guerra civil. Entonces yo creo que los fundadores quisieron darle un poder al presidente para simplemente pasar página políticamente hablando y que el país siga adelante, ¿no? Pero obviamente los crímenes de Hunter Biden no son una crisis nacional más allá de que es una crisis para la familia Biden. Entonces es algo realmente sin precedente
Y yo creo que seguramente es hora de que la Corte Suprema entre y enmarque un poquito este poder porque se está usando de forma descontrolada. Y pudiera suceder, el Supremo acaba de bajar con una decisión, una opinión sobre el poder, sobre la inmunidad que cobija al presidente, ¿verdad? Y eso es un poder que se le otorgó al presidente desde el comienzo de la nación en la Constitución, pero realmente no había sido regulado. 200 años después entra el Supremo a establecer un marco para regirlo, o sea que pudiera suceder lo mismo con el poder de indulto. Correcto, y yo creo que todo esto es, la verdad es que es un reflejo bastante penoso de la política moderna, un poco de esa erosión de la civilidad en la política. Y yo diría, esto le cae sobre los hombros del Partido Demócrata, porque todo el mundo sabía que lo que se estaba tramando Biden, todo el mundo sabía esa relación entre padre e hijo y de lo que se trataba, hicieron la vista gorda y ahora tienen este problema que también mucha gente comentó en su día de que el paripé de la acusación del Departamento de Justicia contra Biden era algo que el padre, en cuanto terminara la temporada electoral, iba a perdonar a su hijo. Y así fue. Ahora, aparte de querer perdonar a su hijo, que eso, como digo, se puede entender y el poder es suficientemente amplio para, para él poder hacerlo. eh, Sin embargo, yo creo que hay también un interés personal de Joe Biden. Al indultar a su hijo, terminan las investigaciones del fiscal especial sobre el posible esquema de compra de influencias de Hunter Biden, ¿verdad? Y se esperaba que eh, de esa investigación surgiera evidencia que pudiera implicar a Joe Biden, de que participó junto a Correcto. Hunter de ese esquema de venta de influencias. Al parar esta investigación, pues ya no va a surgir esa evidencia. Correcto. O sea, dentro del perdón mismo, del indulto, Biden menciona de que a su hijo se le trató mal, de que esto es una persecución política. O sea, la verdad es que hay que tener mucha cara dura, como decimos en España, para que el presidente Biden, con el uso que él hizo del Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos, y siendo él el presidente, nos quiera hacer creer de que su Departamento de Justicia fue injusto con su hijo. En realidad, todo esto fue una operación de la familia Biden para taparse todos, porque todos son uno, eso es algo que yo creo que sí hicieron, algo hicieron bien los Biden, es que por lo menos la mafia Biden digamos, tiene integridad familiar y todos son leales el uno al otro. Se defienden entre ellos. Correcto. Pero, pero es una realidad que es una contradicción. Por un lado, él siempre ha defendido el Departamento de Justicia, diciendo que es transparente, que es objetivo, y ahora lo acusa de persecución política en contra de su hijo. O sea, es una contradicción. E incluso Karine Jean-Pierre, cuando atendió a la prensa en el vuelo del presidente Angola en África, como que le costó tratar de explicar esto, diciendo que no hay ninguna contradicción, pero evidentemente hay una contradicción. Correcto, y bueno, y se ve el pleading que archivó ayer David Weiss, el fiscal, donde él dijo, oye, en ningún momento mi querella contra Hunter Biden fue una persecución política. Él admite de que el indulto es válido, van a retirar los cargos, pero obviamente le duele de que el trabajo que ellos hicieron, ahora la persona que los mandó a hacer ese trabajo les está acusando de no haberlo hecho de acuerdo a la ley. Que es una contradicción, porque él siempre ha dicho, ha atacado a Trump por criticar a jueces, criticar fiscales, que él nunca haría eso. Y básicamente en el mensaje que él da, explicando el indulto, él básicamente dice eso, que la investigación y el procesamiento criminal está motivado por razones políticas. O sea, está criticando al fiscal especial diciendo que está totalmente parcializado. Y Weiss obviamente se ofende por ello. Es Sí. increíble. Bueno, en realidad, Alfonso, yo creo que esto es el cierre perfecto de la vida política de Joe Biden, que en mi mente comienza con sus falsificaciones sobre su currículum en la universidad, sobre su persecución política de una persona increíble como es el juez Thomas,
y ahora se cierra con esta prueba de corrupción que ni su propio partido puede defender. Así lo dije en mi monólogo. Empezó su vida pública mintiendo y la termina con otro embuste. Pero volviendo a la investigación sobre Biden, la única manera entonces de que a Joe Biden se le pueda procesar o investigar por haber participado de un esquema de venta de influencias es si el Departamento de Justicia de la nueva administración Trump decide asignar un nuevo fiscal especial para investigar a Joe Biden, ¿no? Correcto. Yo creo que sí, hay varios problemas con ese proceso y uno de ellos es que ha pasado mucho tiempo, entonces hay una posibilidad de que ya no puedan traer estos cargos. Para algunos sí, para algunos no, no se sabe porque todavía no tenemos la información Que los posibles delitos ya hayan prescrito y ya no Correcto. se le puede erradicar cargos, correcto. Correcto. Pero hay una posibilidad que yo creo que es real y que creo que el pueblo americano se merece, y es que aun si el indulto se considera válido, que el Congreso lo llame a testificar y que le pregunte sobre estas actividades y que tenga que decir la verdad, porque incluso cuando uno ha sido indultado de algo en el pasado, el mentirle al Claro. Congreso es un delito. Y entonces yo creo que por lo menos el pueblo americano se merece saber la verdad porque esto es una trama de mentiras que yo creo que es parte del motivo por el cual Kamala perdió su elección. Es porque es tan burdo, es tan obvio que la gente ya dijo enough is enough. Así es, así es. A mí lo que me preocupa es que llevado al extremo el poder de indulto, como lo ha ejercido Joe Biden, no hay nada que evite que un presidente en el futuro se pueda indultar un día antes de dejar la Casa Blanca por cualquier crimen que haya cometido durante su incumbencia. O sea, pudiera convertirse como en Bueno, algo que hagan todos los presidentes en el futuro. Me indulto por cualquier cosa que pudo haber, cualquier acto criminal que pudo haber cometido durante mi incumbencia. bueno, incluso un ejemplo incluso más radical sería que el primer día después de ganar una elección, el presidente entrante se indulte por todo lo que hizo antes de ser presidente. Que básicamente sería posible bajo esta visión del indulto sin límites. No, es increíble y hay que considerar los pasados 8 o 9 años cuando el Partido Demócrata, el liderato demócrata, ha atacado a Donald Trump por violar la ley, no respetar la ley, creerse que está encima de la ley, y ellos tratar de proyectarse como si fueran moralmente superiores, como que están comprometidos con la ley y orden. Y ahora vemos estas acciones y los desenmascara por completo, ¿no? Una hipocresía total. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que en realidad eso es lo que más les duele ahora mismo a los demócratas y es por el cual yo creo que se están intentando ahí apoyar como a un clavo ardiendo a ese tema de que, bueno, es que es buen papá. En realidad todos sabemos que los ha dejado totalmente expuestos y lo han hecho en tantas ocasiones, tanto con su declive mental, que encubrieron totalmente, que todo el mundo en Washington lo sabía, lo sabíamos todos hasta ahora, pues el tema de Hunter Biden, ¿no? Y en este caso, con el indulto, pues ya es un sello oficial de que les tomó el pelo. Bueno, él puede ser un buen papá, pero podría haber indultado a Hunter por los cargos específicos, por lo de evasión contributiva y por la posesión ilegal de Correcto. armas, punto. Correcto, Sí, sí. cualquiera de nosotros que somos padres, si nuestro hijo hace algo, pues queremos que lo corrija, queremos perdonarlo, pero no lo perdonamos por cosas que aún no nos ha contado nuestro hijo. Ahora, evidentemente él está preocupado porque el Departamento de Justicia en la administración Trump trata de investigar este esquema de compra de influencias cuando Joe Biden era vicepresidente. Eh, pero sabemos que otras personas estuvieron involucradas en la familia Biden. Su hermano, quizás su hermana. Sabemos que muchas de las transferencias electrónicas de estos clientes iban a cuentas distintas de distintos miembros de la familia de Joe Biden. Pudiéramos ver otros indultos a otros miembros de la familia Biden. Yo creo que sí, yo definitivamente creo que como hizo Bill Clinton, que fue básicamente el último acto oficial, fueron cientos de indultos y a mí no me sorprendería que Biden lo haga,
él, o sea, ya este indulto yo creo que es el más burdo y lo hizo justo antes de su viaje a África para quitarse de medio, pero yo creo que el próximo acto, así como Frodo en El Señor de los Anillos, es ponerse ese anillo al final y que todo desaparezca. No, incluso se pudiera indultar indultar a él mismo, pero si termina indultando Correcto. a toda su familia y a él mismo, pues sería algo tan burdo que se vería que está tratando de esconder un esquema de corrupción. Sería increíble, pero bueno, Sí. no me Bueno, y es sorprendería. que el problema es que esas mansiones y esos coches no aparecen por arte de magia. Entonces, ahí hay un money trail que él tiene que encubrir y si no lo hace, yo creo que sí le pueden emitir cargos. Y hay que decir que una investigación, o sea, un fiscal, yo creo que hay suficiente evidencia para que el Departamento de Justicia asigne un fiscal especial. O sea, tenemos por lo menos 3 testigos, ex colaboradores, socios de negocio de Hunter Biden, que han testificado a juramento ante el Congreso, entre ellos Tony Bobulinski, Devon Archer, que han dicho que Joe Biden era parte de ese esquema. O sea, él le daba acceso, el Tenemos, tema era darle acceso al vicepresidente a los clientes y él con gusto los recibía. correcto, o sea, hay fotos, hay vídeos de reuniones del presidente con estas personas. O sea, la evidencia, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede ganar este caso contra la familia Biden. Pero es lo mínimo para empezar una investigación. Quizás hay que conseguir un poquito más de evidencia para entonces encontrarlo culpable, más allá de un razonable. Pero hay el mínimo de evidencia para empezar una investigación, eso está claro. Definitivamente, sin duda. Bueno, Gualberto García Jones, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por conectarse con nosotros y espero que se vuelvan a conectar la próxima semana aquí en Aguilar Opina. Recuerden que pueden seguir toda la programación de Voz Media a través de las principales plataformas digitales, las plataformas de podcast y a través de nuestro app. Que Dios los bendiga y que Dios siga bendiciendo a nuestra gran nación americana.